todo lo que nuestros colaboradores nos regalan, porque son mensajes que de verdad nos llenan de vida y esperanza. Y para los que somos mamás y las que somos mamás y los que son papás, preste mucha atención, porque realmente hoy en día, bueno, siempre se ha dado, pero hoy en día más que nunca a nivel social, nuestros adolescentes pueden verse influenciados por conductas y por ideologías que no concuerdan con los valores y principios de nuestra casa. ¿Cómo ayudamos a los adolescentes? Estoy hablando en general, pero también podemos hablar de las chicas, ¿verdad? A no ceder ante las presiones. Bueno, Maureen Cotto, asesora de familia de Building Our Family, nos comparte este precioso tema. Maureen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nubia? Aquí, feliz de tenerte de nuevo por acá. Muchas gracias, yo también de estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué tema más bonito, Maureen? Bueno, entrémosle. Entrémosle, porque de ahí yo creo que hasta un adulto puede ceder ante las presiones, ¿verdad? Es importante, antes de arrancar, de profundizar en el tema de los adolescentes, Nubia, que las primeras presiones sociales, quienes las sentimos somos los papás. Los que cedemos en el camino ante una presión social somos nosotros los adultos. Y de ahí que se desborone o que degenere más en los adolescentes. ¿Por qué insistimos en la etapa adolescente? Parece mentira, pero en la primera infancia es donde se educa la primera adolescencia. Hay papás que dicen que no hay manual de instrucciones para los hijos, pero sí que es cierto que de los 0 a los 3 años, la esencia o la manifestación más pura de la personalidad de nuestros hijos se deja ver. Entonces, quienes no observaron a sus hijos de los 0 a los 3 años, o que echen para atrás y se recuerden si era dormilón o dormilona, si era más irritable o no, si no aguantaba el pañal sucio, si lo aguantaba, si esperaba con más paciencia las horas de comida o no, si era más nerviosa o nervioso. Ahí está el manual de vuelo, en la primera infancia, en la primera adolescencia. Luego llegamos a la etapa escolar, que se llama la etapa de la latencia, que es donde se da una madurez sin mucho alto y bajo. Pero al llegar a la adolescencia, insisto en que se ha llegado a homologar esta etapa inclusive con los 9 meses de gestación embrionaria. Imagínate. O sea, los cambios son tan drásticos y tan grandes que es volver a formar a la persona. Entonces es un momento de crisis en el que el despertar hormonal, la crisis de identidad, una conciencia que también despierta, una personalidad que pide independencia, definirse. Llegamos casi que a descubrir que nuestros adolescentes son como el espíritu de la contradicción, pero no es que sean un desastre, ¿verdad? Algunos por vacilar hablan de la aborrecencia, pero no es cierto. O sea, es una etapa muy rica en la que uno los acompaña porque son como arcilla en las manos nuestras. De ahí que tenemos que llegar a tiempo. Hay una famosa teoría, en psicología y en educación se conoce como la teoría del teatro. Es muy fácil, se las quiero transmitir para que nosotros como papás analicemos si hemos logrado llegar o no a tiempo. Pongamos que va a venir el cantante que más nos gusta al concierto. ¿Cuál es el suyo, Nubia? Chayanne. Chayanne viene al país. Entonces Nubia empieza a ahorrar dinero y empieza a lavar carros ajenos para comprar el VIP, porque además quiere la cena a solas con, ¿verdad? El galán que le encanta. Entonces Nubia hace una serie de esfuerzos y de sacrificios porque quiere estar en primera fila de aquel show. Llegado el día del evento, Nubia va engalanada con los mejores maquillajes y arreglo personal y se planta en primera fila. Pero resulta que a los 5 minutos de estar ahí a la espera del show, aparece una persona demasiado adinerada y el gerente del evento le dice a Nubia, me están dando el triple por su asiento, démelo. ¿Qué hace usted? ¿Y jamás? Jamás. ¿Por qué? Jamás, porque me costó muchísimo estar ahí. ¿Y podrán sacarla, Nubia? Jamás, qué tonta. Y le dicen, le pago 5 veces más. No. Deme el campo. ¿No lo vende, Nubia? Es que depende, ¿verdad? ¿Con qué objetivo fue uno? No, imagínate, bueno, es que estamos hablando de Chayanne, ¿verdad? Por eso. Me imagino, yo no lo vendo. No lo vende. Eso es lo que ocurre con la formación en valores y principios familiares que uno inculca en nuestros hijos. Si somos papás que logramos estar en primera fila, pase lo que pase, ese asiento no se va a ceder. El problema es que a veces no somos tan sólidos como papás, no insistimos mucho en lo poco, no tenemos claro tampoco el proyecto familiar y ahí es donde cedemos.
Entonces los valores que nosotros inculcamos, dependiendo de cómo los hemos arraigado, son negociables o no. Entonces esta es una gran crisis. Qué hermoso. Entonces primero, papá, saber si hemos logrado llegar a tiempo. Ahora, y si no, siempre y cuando, porque insistimos, los papás tenemos lo que se llama la gracia de Estado. Es decir, contamos con todo lo necesario de parte del cielo para sacar adelante lo que nos corresponde. Entonces a veces vemos papás luchar por ganar tiempo perdido y sí se logra. Porque bueno, somos el gran amor en la vida de nuestros hijos y es nuestra mayor responsabilidad. Entonces, dicho esto, iniciando por los papás, otra gran verdad que hay que reconocer es que nuestros adolescentes no se sienten presionados. Ellos no ven presión externa. Ajá. Ellos creen que es su medio y que lo que ocurre ahí es lo normal. Porque la mayoría Están homologándose. exacto. Entonces ahora hay una gran necesidad de los adolescentes que los hace vulnerables ante las presiones. Son tres necesidades muy grandes que el niño, esto frustra mucho a los papás porque uno dice, pero yo todo se lo doy, a mí me tienen cuerpo y alma, pero ¿qué le pasa? Tenemos que saber que el adolescente en su vida social necesita nuevos retos y despuntar con personas que no lo conozcan. En el hogar lo han dicho diferentes pedagogos, entre ellos Pedro Juan Viladrí, que es un gran pedagogo español, o don Rafael Alvira, otro gran pedagogo que tienen unos libros bellísimos. Dicen, el hogar es el lugar en el que a uno lo aman desnudo de quien uno es, no hay que dar nada a cambio. Entonces los chicos saben que ese amor incondicional lo tienen. Ajá. O sea, mi mamá, le haga lo que le haga, me va a amar. Y el papá, parecido. Entonces, claro, se dan el lujo de armarnos aquellos papelones. Claro. Pero en la calle no, ellos tienen que saber que soy capaz de despertar amor por otros medios, no solamente por el hecho de respirar. Entonces, la necesidad de sentirnos aceptados. Tengo o no cualidades que me hacen atractivo o atractiva para los pares. Tengo suficiente tema de conversación, mis hobbies, mis intereses son lo suficientemente atractivos para que los demás quieran estar conmigo. O sea, son necesidades que nuestros adolescentes tienen. Luego el sentirse querido por otros, comprendido también. Sí, la fulanita es muy buena porque es muy buena estudiante, siempre es buena amiga, siempre es buena compañera, o sea, que haya bondad. Los adolescentes necesitan que los padres y los que los rodean fuera del entorno familiar reconozcan que son gente buena. Entonces esta es otra necesidad de ellos, de salir a la calle y socializar. Y luego la otra gran tercera necesidad que ellos tienen es la de independencia. Mamá, yo sé, pero... Eso es como cuando la pulguilla aprende a caminar y ya le suelta uno la mano. Ajá. Que uno dice, se va a estrellar, pero y se estrella. Pero bueno, uno está atento para que el golpe no sea tan terrible como para. Entonces, lo mismo con los adolescentes. Entonces, hay que estar cerca, pero sin amarrarlos tanto, Nubia, porque es ahí donde el adolescente empieza a sacar chispas con los papás porque déjame y confía en mí. Entonces, hay que darles un voto de confianza, pero soltar un poquito, pero no tanto, ¿no? Es que ahí es donde está el tema, Maureen, porque el problema es cuando se da esa pugna, ¿verdad? De, a ver, yo le he inculcado valores, yo creo que le he prestado la atención y el tiempo debido para sembrar esa semilla en mi hijo, en mi hija, pero resulta que después, cuando él me está pidiendo soltar, yo no confío. No confío tal vez no en mi hijo, sino en su entorno. Y me da mucho temor de que me lo puedan influenciar. Pues me da pánico. Ese terror, Nubia, los hace a ellos muy inseguros. Pero antes de dar libertades en las casas tenemos que dar responsabilidades. ¿Sos capaz de mantener tu cuarto en orden? No. Entonces no estás apto para tener tu propio espacio, por ejemplo. ¿Cuándo vas a ser capaz de tener las llaves de la casa? Eso va mucho más adelante. Ojalá sea un regalo significativo, qué sé yo, en un hito de edad importante. Si la chica es muy madura, puede que a los 15 años ese sea un regalo muy significativo de parte nuestra. Si es a los 18, dependiendo del varón,
o si es para la graduación de un décimo, en fin, hay que marcarles a ellos hitos de responsabilidad. Lo mismo el dinero. Lo que sí estamos observando nosotros que nos dedicamos a la educación y tratamos con adolescentes, Nubia, es que no hay responsabilidad ni consecuencias en los hogares actualmente. Entonces a veces los papás se ofenden cuando les decimos, denle encargos a sus hijos, que sea el encargado de baños, que sea el encargado de carros, que lave ventanas, que lave vidrios. Pero hoy en día los papás tenemos un gran complejo de inferioridad, de que mi hijo no nació para eso. Como si lo fuéramos a afectar, y uno dice, pero tiene que valerse por sí mismo. Por supuesto. Mira, entonces, dar responsabilidades antes de mayores libertades. Eso es clave. Hay papás que a veces hemos escuchado que dicen, pues yo no le pido notas de 100. Tal vez el hijo, efectivamente no lo vamos a agotar en un número, Nubia, pero el que puede dar 100, que dé 200. El que puede dar 50, que dé 80. Porque nuestros hijos quieren que les exijamos. Los adolescentes piden que se les exija, porque es confiar en sus capacidades. Claro. Pero si el profesor me pide menos, me trata como, este es de adecuación. Me acuerdo una vez en una reunión con una funcionaria del Ministerio de Educación, nos decía, por favor, no tramiten adecuaciones significativas, porque es ponerle un techo de concreto a ellos. Claro. Es mejor irles exigiendo paulatinamente, pero exigirles. Y a veces nosotros en nuestros hogares, parece mentira, hacemos adecuación a nuestros hijos. Totalmente. Él no puede con esto, pobrecita, esto le cuesta. Y todos necesitamos retos, Nubia, porque si a usted en su plano laboral le dicen, Nubia, pues usted ahora la revista, pues si lo que se le da es solo esto, pues hágalo. Y ya veremos, y siga adelante. Pero nuestros hijos, nuestros adolescentes tienen muchas capacidades que quieren despuntar. Claro. Entonces, si queremos ganarlos ante las presiones, démosles responsabilidades y confiemos en ellos, pero exigiendo. Hay que exigir resultados, porque también eso ofende mucho a los hijos. Sí. Otra gran cosa es que tenemos que ser ejemplo. Nos decimos los papás cuando les pedimos hacer una cosa con la que nosotros no estamos comprometidos. Esto es así porque los adolescentes detonan su sentido de justicia en este periodo casualmente por su pensamiento reflexivo, que es donde más se marca. Entonces ellos ven que mi mamá me pide, pero ella no lo hace. Mi papá me exige, pero él tampoco lo tiene comprometido. Entonces, quienes estamos en el campo de la educación, que somos todos los adultos, tenemos que ser ejemplo. Bien, entonces, por ejemplo, les voy a dar casos de presiones y qué necesidad emocional tienen. Por ejemplo, si a un estudiante le dicen que es un nerd o es un cerebrito, la presión es el que él se ha aceptado. Y a veces el que presiona es porque no lo tiene. El que se burla del cerebrito es porque a él le cuesta. Y ojo, aquí quiero acotar algo. A veces nuestros hijos no es que sean vagabundos o perezosos, Nubia. Si tienen alguna situación que le cueste el estudio, a veces lo que hacen es evadirse porque no están entendiendo y eso los frustra. Entonces es más fácil hacerme el bufón en la clase, es más fácil hacerme el perezoso en la casa, por no decir me cuesta. Entonces también a veces esto es un consejo muy importante y válido, de pues ver si de verdad le cuesta o no, que sea sincere, que el chico logre y el estudiante o el adolescente a sincerarse qué es lo que le cuesta o le crea inseguridad. Claro. Entonces estos temas son válidos en la casa para que ellos nos abran. Cuando un adolescente nos dice me quiero morir, que hoy en día es como se escucha con cierta frecuencia, no voy ahí porque si no yo me muero, ¿qué es lo que nos transmite? No sé si me van a aceptar. Entonces mejor no voy, lo mejor es desaparecer. Claro. En ese morirse lo que quiero es hacerme invisible. Entonces es saber qué nos quiere decir. Cuando nos piden permisos para ir al cine, permisos para ir a fiestas, insisto, buscan la independencia. Entonces habrá independencias que tendremos que dar paulatinamente. Si se le da un rango de horario, por ejemplo, te voy a dejar ir al tal mall, tal momento, a tal hora nos vemos. Si ya vemos que la hija empieza a faltar a esa hora, entonces uno las hace ver, mi amor, no sos lo suficientemente responsable o capaz de cumplir tu palabra. ¿Cómo querés que te dé más permisos? Entonces, ahora, ¿es prohibición todo? No, es ayudarla
nuevamente a que lo logre. Entonces esta vez no lo lograste, la próxima te dejo menos tiempo. Ajá. Tenés que aparecer. Ya si no responde, ahí sí que tendremos que tener una sanción. Cuando se les presiona a nuestros adolescentes porque usen X y marca, lo que sea más común dentro de nuestras chicas, hay de todo. Hoy en día en este mundo de consumo, desde pulseras X, bolsos Y, zapatos, lo que sea, lo que se presiona es porque sea aceptada. Pero a nuestros hijos hay que enseñarles a que ellos tienen que ser ellos. Si les gusta la marca, perfecto, pero si no es la que les gusta, ¿te gusta realmente ese color o lo vas a hacer porque la fulanita dice? Y luego empoderarlos a que sepan que son súper valiosos, que son muy valiosos. Cuando se les ofende de si es tonto, no, hay un rechazo por quienes son, necesitan ellos sentirse queridos. Dentro de las instituciones pues hay grupos variados y a los estudiantes hay que empoderarlos para que reconozcan cuál es su nicho, porque de repente se empecinan por las populares o los populares se vuelven temerarios, y esto ha sido así desde siempre, Nubia. Y tal vez no son así ellos. Y ellos no son. Y a veces ese que parece popular tiene esa facha porque en el fondo hay un conejito que no sabe socializar de otra forma. No sabe qué más dar a cambio. Entonces intercambio el físico que tengo, intercambio el dinero que tengo, intercambio el matonismo que tengo porque no quiero algo más o no sé que tengo otras habilidades y virtudes para entregar. Entonces, definiciones de presiones. Hay diferentes tipos de presiones, Nubia. Así como hay una negativa y otra positiva. Ajá. Entonces, la presión negativa es toda esa fuerza o influencia que nos aleja de nuestras metas y de nuestros valores. Esa es la presión negativa. Entonces, un amigo que de repente le pida a nuestro hijo o nuestra hija, no importa la edad que tenga, que repita una mala palabra o que trate mal a la otra persona, evidentemente es una presión negativa. Una presión negativa. Ok, entonces falsifica la firma, vámonos no sé qué, quita la protección de internet o de redes que tiene tu familia para que subas tus fotos. O sea, hay que reconocer, es presión negativa. Luego, dentro de la presión negativa está lo que es la manipulación. Y la manipulación es hacer sentir al otro culpable por mis responsabilidades. Entonces, fulanito, préstame tu tarea. Pero ¿por qué no has hecho vos la tuya? Bueno, porque no me dio tiempo, porque no quise, pero préstame la tuya. No seas mal amigo. No seas mal amigo, pero ¿por qué no la hiciste? Vos no la hiciste, no te la presto. Por tu culpa me voy a quedar. Ajá. Si no me la prestas es porque sos un mal amigo, no estás conmigo cuando te necesito, sos malo. Entonces entra la manipulación. Claro. Nuestro hijo se siente culpable o nuestra hija porque qué torta, se lo presto. No. Chicos, a ver, cabezas claras. Por eso hay que darles formación en virtudes a los hijos. Eso se llama negligencia. No vamos a ponerle al otro la etiqueta de perezoso. Lo ideal es, Nubia, siempre educar en positivo, y en este caso es ayudar a nuestros hijos a reconocer la virtud que le hace falta a él o a quienes lo rodean. Entonces, en vez de decirle fulanita es una perezosa, o el típico vagabundo que usamos con mucha frecuencia, es a fulanita le falta ser más laboriosa, a ver cómo ayudas a que sea más diligente con sus tareas y responsable, porque ella tiene que mejorar o él tiene que mejorar. Luego también ayudarles a nuestros hijos que una cosa es la amistad y otra cosa es el ser cómplices. El amigo busca siempre el bien del otro a pesar de los pesares. Y a veces el bien del otro supone decirle no. Si estás faltando con tu trabajo, no te voy a prestar el mío hasta que hagas el tuyo. El cómplice es el amigo de correrías. Entonces el que se hace compinche de lo no tan positivo en los demás. Claro. Entonces mira, voy a irme a pasear, que voy a irme de fiesta, pero mis papás no me dejan. Entonces me van a llegar a dejar a tu casa. Vos me abrís la puerta y decís que sí. Pero no te preocupes que a los 5 minutos pasan por mí otros. No sea bárbara. ¿Qué ha pasado, no? Es sí, que nos pasa. Todos son ejemplos verídicos. Por Dios. Esa será amigo cómplice. La amiga, pase lo que pase, le dirá que no. Sí, porque no por ser cómplice sos un buen amigo.
Entonces ahí es donde empiezan las presiones y las manipulaciones, ceder en lo que aleja de nuestras virtudes y valores. Papás en primera fila, es ahí donde ese valor que sembré, que senté con mucho cuidado, empieza a ser sornagueado. Entonces lo tengo que reforzar una y otra vez. Y puede que los adolescentes no hablen mucho en casa, pero aún esos silencios nos abren espacio para insistir en lo que vemos. Una noticia de barras libres, una noticia ahora de las serenatas, una noticia de lo que sea. Hay que estar siempre atentos, con la oreja muy abierta para que ellos nos puedan hablar. Y luego saber que esto también es un tema del buleador, ¿no? El que presiona es porque a su vez es presionado. Y a veces tenemos chicos que llegan a malear a los demás porque en su entorno no hay límites ni adultos que les digan que no. Entonces los chicos necesitan que se les trabaje duro eso. Bueno, presiones hay muchísimas, ¿no? De todo tipo, desde presiones sexuales, presiones sociales, presiones económicas, de facha, muchísimas. Saber que la presión positiva es la influencia que promueve o ayuda al alcanzar los valores y las metas. Entonces un buen amigo, una buena amiga es la que te va a estudiar, te va a invitar a estudiar, la que te puede dar un centro. Ay, sí, pero qué pereza, esa es la más aburrida. Pues más vale que te aburras ahorita, porque te estás jugando tu año. Claro. Entonces no ceder en eso y estar atentos, ¿no? Otro concepto clave en este tema de las presiones, Nubia, es que ante cualquier presión lo que tiene que sostenernos es el valor. Entonces, ¿qué está poniéndose en juego? A veces nosotros subestimamos a los adolescentes porque creemos que viven como la vida loca, no escuchan, son demasiado muy impulsivos, respondones. Sí, la adolescencia es crisis de modales. Sí, la adolescencia es crisis de virtudes. Se da lo que conocemos como el salto generacional. Es decir, ese valor que ya sentaron muy bien mis papás ahí a base de muchísimo esfuerzo, entusiasmo e ilusión, yo necesito comprobar por mis propios medios si realmente es tan bueno como dicen. ¿Y qué pasa si miento? Entonces, que no nos extrañe que nuestros hijos metan la pata. De hecho, tenemos que dejarlos equivocarse. Claro. Es el derecho de nuestros adolescentes. Y como el derecho crea también responsabilidad, ¿cómo van a resarcir nuestros hijos? Pues asumiendo las consecuencias. Entonces tenemos que dar un margen a la equivocación y luego sentar la responsabilidad. A veces los papás no queremos que nuestros hijos sean castigados o asuman consecuencias. Claro. Y ese es otro gran problema ante las presiones. Si yo sé que haga lo que haga, no va a pasar nada. Entonces el problema es nuestro. Claro. El que nuestro adolescente y nuestros hijos se dan a las presiones es porque no hemos puesto consecuencias ni reglas claras en la casa. Y no tiene que ser un manual de 1000, no, pocas, porque lo que defendemos son los valores familiares. Sí, está precioso el tema, Maureen, se nos hace cortísimo el tiempo porque ya se nos acabó, pero qué importante que podamos establecer desde antes un trabajo preventivo para poder tener esta certeza en la comunicación con ellos, para ayudarlos a que no cedan ante las presiones. Y sobre todo, Nubia, que saber que nuestros hijos sí son reflexivos. Claro, que a veces creemos que no, ¿verdad? Que andan por la vida sin pensar, y ellos son reflexivos. Exactamente. Ellos pueden tener la capacidad de tomar una decisión de acuerdo a los valores inculcados. Sí, y eso es importantísimo. Y no debe haber cosa más hermosa que te lleguen y te cuenten, mamá, vieras que me pasó tal cosa, pero vieras que yo les dije que no. Eso es hermoso. Entonces, aprender nosotros como padres, que como Maureen lo ha repetido en múltiples ocasiones, somos modelo de nuestros hijos. Tiene que haber coherencia y congruencia entre lo que les decimos y lo que hacemos nosotros. Empecemos por nosotros para que ellos tengan esa capacidad de tomar decisiones y de no ceder ante las presiones. Y si vos cedes ante la presión de una vecina, ¿verdad? Que te dijo, ay, pero vámonos de shopping, y vos no tenías un colón y te endeudaste, y tu hijo se está dando cuenta porque le acabas de decir que no tenías plata, pues estamos modelando una conducta de presión, de que cedía ante la presión. Entonces es importante reflexionar sobre este precioso tema que nos regaló hoy Maureen Cotto, asesora de familia de Building Our Family, a quien ustedes pueden contactar. Recuerden que Building Our Family pertenece a ADEC, que también es una asociación que pertenece al preescolar Olmos,
a los colegios Yorkin y a Iribó, y que pues por supuesto dan esta asesoría maravillosa a los padres de familia de los estudiantes, ¿verdad? Y eso es hermoso porque qué complemento, qué manera de integrar todo lo que se necesita en la educación. Nuestros temas son abiertos y están a disposición del público en general. Hermoso. Que visiten nuestras páginas para saber qué les ofrecemos. Y constantemente, ¿verdad? Sí. Es una constancia de charlas importantísimas para nuestra vida de padres, que es una misión hermosa, pero no es sencilla. Entonces hay que aprender. Exactamente. Muchísimas gracias a Maureen, gusto. de verdad. Si usted desea contactarles, puede hacerlo a través del 40008989, 40008989, o visitar las páginas, como dice Maureen, a www.adeccr.org. Ahí está en el Facebook de Fides, www.adeccr.org. Ahí hay muchísima información que yo sé que le va a ser de gran utilidad. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de Vida y Esperanza.